Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de Harry Potter en Game of Thrones capítulo 21 y 22. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 21. Círculo completo. Suspiré mientras desembarcaba del barco, donde Gerión ya estaba esperándome en la orilla fangosa del Ojo de Dios. El viaje fue silencioso, aunque no incómodo. Me di cuenta de que el barquero estaba bastante extasiado. ¿Quién podría culparlo? Básicamente le había dado suficiente dinero para que le durara unos cuantos años, eso o una noche divertida con prostitutas infectadas con ETS. Ajusté ligeramente mi mochila, antes de estrecharle la mano al barquero y despedirme rápidamente de él. Gracias de nuevo, escuché mientras montaba a Gerión. No hay problema. Le devolví la sonrisa y Gerión comenzó a alejarse trotando. Cuídate. Esperé hasta estar fuera del pueblo antes de sacar mi varita y recitar, Tempest. La energía se reunió ante mí en forma de volutas blancas de luz y dijo, 2352, asentí para mis adentros antes de cancelar el hechizo e instar a Gerión a que regresara rápidamente a la posada de la Hiedra. El viaje de regreso tomó más tiempo que antes, pero realmente no me sorprendió. Gerión había arrastrado un carruaje durante unas 10 horas, antes de tomar un breve descanso y salir corriendo a toda velocidad hacia el pueblo en la orilla del Ojo de Dios. Era normal que a estas alturas estuviera cansado. Sonreí suavemente cuando el pueblo alrededor de la Ivy apareció a la vista, aunque las calles estaban desiertas ya que era casi medianoche. Después de todo, la gente estaba durmiendo. El sprint de Gerión se redujo a un trote ligero cuando entramos en el pueblo y nos dirigimos hacia el edificio cubierto de hiedra. Desmonté del cansado caballo antes de llevarlo a los establos y darle otra zanahoria hinchada. Gerión me dio un codazo cariñoso y comenzó a devorar la enorme verdura. Resoplé divertido y lo dejé, pasando por la entrada de la Ivy Inn. Había incluso menos gente en la sala común. El posadero estaba ocupado guardando toda su bebida en una caja. Lo más probable es que la llevara a algún lugar donde nadie pudiera robarla. En este mundo, nadie puede tener cuidado. Literalmente, cualquiera podría aparecer e intentar robarle sus cosas. Aunque, por esa noche, dudaba que algo sucediera. El único que se encontraba allí dentro era un tipo que bebía para olvidar sus preocupaciones en la parte de atrás. Su rostro era tosco, aunque estaba bien escondido detrás de una espesa y enmarañada barba negra. Por su deshilachada capa negra y su ropa de cuero, supuse que le gustaba el color negro o que era parte de la Guardia de la Noche. Sin embargo, ¿qué estaría haciendo alguien de la Guardia de la Noche aquí? Pensé que a esos cabrones los matarían si los abandonaban. Intercambiamos miradas durante unos momentos antes de que yo apartara la mirada. Bueno, desde luego, él no me tenía miedo. Así que eso significaba que o bien era lo bastante descarado como para caminar en público después de desertar, o bien no había desertado en absoluto. Un trabajo de reclutamiento, tal vez. No me importaba de ninguna manera, pensé mientras regresaba a mi habitación alquilada, girando la manija y empujándola para abrirla, revelando a Jon, quien acariciaba distraídamente al fantasma encogido y miraba por la ventana hasta que escuchó que la puerta se abría. Clegane se quedó dormido como un tronco, roncando como si no hubiera un mañana. Caramba, moví mi varita hacia él. Silencio. Los ronquidos desaparecieron. Intercambiamos saludos mientras cerraba la puerta y me dirigía a mi propia cama. ¿Y bien?, preguntó Jon con cierta ansiedad mientras yo ocupaba mi lugar en la cama, sintiendo el suave colchón debajo y suspirando con un ligero alivio. Cerré los ojos y me dejé llevar por la comodidad. ¿Lo conseguiste? Asentí brevemente antes de abrir los ojos, meter la mano en mi mochila y sacar el huevo de escamas azules. Jon tenía los ojos clavados en él mientras lo dejaba sobre mi cama y lo miraba con curiosidad, pasando mis dedos sobre él. El patrón azul del huevo era hermoso, parecía más como zafiros brillantes que como escamas metálicas. Pero aún así, había algo más, una especie de energía dentro de ellos. Resonó en mí, aunque podía sentir que era diferente, no más fuerte, pero más salvaje, más feroz. Es increíble, escuché que Jon decía mientras se acercaba, dejando a Ghost en su cama. ¿Puedo? Le di una rápida mirada y asentí. Agarró el huevo de escamas azules con ambas manos y lo levantó. Es pesado, más pesado de lo que esperaba, dijo Jon en voz baja, mirando el huevo con expresión indescifrable. El legado de la casa Targaryen. Me sentí un poco culpable por eso. Quizás no debería ser yo quien lo tomara. Aún podrías quedártelo si lo quieres, ofrecí. Jon no respondió, solo se quedó mirando el huevo,
larga y fijamente. Jon, dije después de unos segundos. Cerró los ojos antes de dejar escapar un profundo suspiro. No, dijo, devolviéndome el huevo y volviendo a sentarse en la cama. Soy un Stark, antes que un Targaryen. Puedes quedártelo. ¿Estás seguro, Jon? Pregunté con inquietud. Este huevo es parte de tu derecho de nacimiento. El propio Aegon lo dijo. Eres su descendiente. Lo sé, dijo Jon, luciendo confundido por un momento, antes de sacudir la cabeza y levantar la gran espada. Hice, del costado de la cama. Brilló con fuego azul por unos momentos, antes de que él controlara el poder. Pero Ise me ha elegido a mí, y yo poseo mi propio fuego. No necesito dragones. Sonrió, dejó a Ise en el suelo y volvió a acercar a Ghost a su cuerpo. No cuando tengo a Ghost aquí, de todos modos. Asimilé sus palabras y me di cuenta de que definitivamente no iba a ceder en este punto. Los meses que pasamos juntos nos permitieron leer bastante bien el estado de ánimo de cada uno. Asentí. ¿Está bien? Entonces, dije y sopesé el huevo. Supongo que expones todo mío. ¿Engendro? Jon parecía irritado. ¿Vas a llamar a tu dragón engendro? ¿Qué? Pregunté, poniéndome un poco a la defensiva. Es un nombre bastante bueno. Eso es como llamarme descendencia, resopló Jon. Oh, hijo, bueno, quiero decir que tienes razón, pero, resoplé. Bueno, dímelo tú. Es tu dragón, tú lo nombras. Gemí en una mezcla de irritación y diversión, antes de volver a poner el huevo en su mochila y dejarlo a un lado, y acostarme en la cama, mirando hacia el techo mientras ambos manteníamos un cómodo silencio. Oye, Harry, preguntó Jon después de unos minutos. Me incorporé un poco y me estiré con cansancio. Sí, padre. Preguntó Jon, antes de vacilar. ¿Cuando lo encontraste ya se había ido? Ah, no, suspiré. Tenía la esperanza de que pudiéramos esperar hasta llegar a Invernalia antes de abordar el tema de Ned. Todavía me tocaba muy de cerca, la gente a mi alrededor invariablemente se las arreglaba para morir, sin importar lo que pasara. Todavía estaba vivo, ni siquiera sé cómo, con toda esa sangre, pero aguantó, a pura fuerza de voluntad. Pasó un largo silencio. Jon se atragantó con las palabras. Él, ni siquiera puedo articular las palabras. Él maldijo. Suspiré y me armé de valor. Jon merecía saber esto. Merecía saber qué le había pasado a su padre. Le cortaron la garganta, pero siguió con vida, dije en un tono monótono, pero con un matiz de fragilidad. Me dolía hablar de esto. Traté de sanarlo, pero el efecto de la curación fue superficial en el mejor de los casos. Podía hablar, pero no mucho más. Jon estaba callado. Temblé levemente cuando la imagen de Ned, intentando hablar pero sin éxito, apareció en mi mente. Él sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Lo primero que dijo fueron sus nombres. Tú, Arya y Sansa. Intentó decirme que él no era tu padre, pero le dije que ya lo sabías y que aún lo amabas a pesar de todo eso. Me dio Ise y luego me dijo que te lo diera a ti o Arab. Estaba sonriendo. Y luego, simplemente cerró los ojos. Me limpié la humedad de los ojos, apretándolos con fuerza. No era el momento de perder el control. Tenía que ser fuerte. Le prometí a Lord Ned que llevaría a su familia de regreso a Invernalia, sana y salva. Gracias por decírselo, dijo Jon, bajando la mirada y sollozando levemente. Y gracias por hacer que su muerte fuera lo más agradable posible. Ojalá hubiera podido hacer más que eso. Respiré profundamente, deseando que la opresión en mi pecho disminuyera. Es mi culpa, dije en voz alta. ¿Qué? Preguntó Jon. ¿Cómo podías esperar esto? Debería haberlo hecho, dije, sacudiendo la cabeza. Es mi culpa que todos estén muertos. Lord Ned, Jory y el resto de la guardia. No es tu culpa, insistió Jon. Si no hubiera testificado contra Cersei y no hubiera pasado por el juicio de combate que le cortó la mano, nada de esto habría sucedido, repliqué. Ella envió hombres sin rostro contra nosotros, Jon. Hizo que pareciera que Lord Ned invitó al rey a la Torre de la Mano para que pudiera matarlo. Todo por venganza contra nosotros por lo que sucedió. No seas tonta, replicó Jon con una mirada furiosa. Bran casi muere por su culpa y ella se enfrentó a la justicia por ello. No hiciste nada malo. Sus palabras eran ciertas, pero no pude evitar sentir que sonaban huecas. Se escuchó un suave golpe en la puerta, interrumpiendo nuestra discusión. Hubo un furioso secado de las caras, antes de que Jon y yo dijéramos, pasen. La puerta se abrió y aparecieron Arya y Sansa, ambas angustiadas. Ambas parecían estar al borde de las lágrimas. ¿Podemos quedarnos aquí esta noche?, preguntó Sansa, con una expresión entre llorosa y aterrorizada. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto y parecía despeinada. Arya,
que tenía un aspecto desaliñado normal, parecía ridículamente triste, aunque intentaba mantenerse fuerte por su hermana. Sí, por supuesto, dijo John inmediatamente, levantándose de la cama y haciendo un gesto para que durmieran en ella. ¿Dónde dormirás?, preguntó Arya preocupada. Haré mi cama más grande, dije rápidamente, sacando mi varita y haciendo exactamente eso. La cama creció bajo el encantamiento de congestión, aumentando su tamaño en un 50%, lo suficientemente grande para que quepamos los dos, pero no tan grande como para que ya no pudiéramos movernos. Listo. Eso debería ser suficiente. Las dos chicas asintieron agradecidas antes de meterse juntas en la cama. Tal vez quedarse solas en una habitación no fue una idea tan inteligente. Oculté una mueca de dolor mientras observaba a las dos chicas asustadas intentar dormir. Antes de que todo esto sucediera, Arya y Sansa no pudieron alejarse la una de la otra lo suficientemente rápido. Ahora se aferraban el uno al otro como si fueran el salvavidas del otro. Supuse que la muerte del padre provocaría una reacción similar en los hijos del padre. Si Ned estuviera aquí ahora para ver a sus hijas, no tenía ninguna duda de que estaría orgulloso. Descansen, les dije a todos, antes de agitar mi varita hacia la puerta. Ati. La puerta brilló levemente, antes de apagarse nuevamente y desaparecer. Nada podrá atravesar esa puerta, les aseguré mientras guardaba mi varita, lo prometo. Consideré brevemente lanzarles aturdidores, pero luego deseché la idea, ya que las dos chicas comenzaron a relajarse. Asentí para mí mismo, me recosté en la cama e intenté dormir un poco. Sorprendentemente me quedé dormido bastante rápido. Me desperté mucho más tarde, con el sonido de los cuervos y los cisnes. Me moví ligeramente hacia la derecha, poniéndome un poco más cómoda en la cama mientras volvía lentamente al mundo de la conciencia. Un ligero zumbido llegaba a mis oídos, pero no podía descifrar qué era. A medida que mis sentidos iban volviendo a mí, me di cuenta de que el ruido era simplemente el ajetreo y el bullicio de la posada. Abrí los ojos entre lágrimas y miré a mi alrededor, dejando que se acostumbraran a lo que me rodeaba. ¿Por fin te despertaste? Escuché una voz divertida a mi lado y giré la cabeza para ver a John, sentado entre sus hermanas, mientras que Clegane no estaba a la vista. Te tomó mucho tiempo. Bostecé antes de sentarme y estirarme para aliviar todos mis dolores. ¿Dónde está Clegane? Se está emborrachando, respondió John con tranquilidad, sacudiendo la cabeza. Está bien, sonreí levemente. El desayuno fue rápido y cómodo. El encantamiento de congestión se estaba volviendo prácticamente algo natural en ese momento, noté mientras todos comíamos y bebíamos, aunque Arya y Sansa bebieron vino diluido en agua. Arya lo bebió con una mueca, diciendo que prefería la cerveza, pero Sansa parecía disfrutar bastante bien el vino. Me detuve un momento para darme cuenta de que les estaba dando alcohol a niños pequeños, antes de descartar esa idea. Su padre acababa de morir y estaban más tensos que un reloj de 10 días. Un poco de alcohol les vendría bien. Entonces, iremos directamente desde aquí a Crossroads Inn, dije entre becados y becados. Nos tomó alrededor de 10 horas de viaje, incluidos los descansos para orinar y comer, para llegar desde Hafford Castle hasta aquí. Saqué el mapa y revisé las ubicaciones, haciendo estimaciones del tiempo que nos tomaría llegar a nuestro próximo destino. Crossroads Inn está a más del doble de distancia de Hafford hasta aquí, murmuré lo suficientemente alto para que todos pudieran oírlo mientras mis dedos trazaban las rutas. La siguiente etapa del viaje duraría un poco más de un día, aunque tendríamos que dormir en la naturaleza. No es realmente un problema si estás cerca, dijo John tranquilamente, repasando también el mapa. Después de la posada Crossroads, alrededor de una semana de viaje para llegar a Invernalia, siempre que Gerion siga corriendo a esta velocidad. De acuerdo, asentí. ¿Por qué perder el tiempo quedándose en una posada? Intervino Sansa. Aunque estemos disfrazados, aún existe la posibilidad de que nos reconozcan. Jon le sonrió antes de volverse hacia mí. Sansa tiene razón, Harry. No hay necesidad de que nos quedemos en posadas, eso solo nos traerá atención no deseada. Puede que seamos más rápidos que los que nos persiguen, pero los cuervos también pueden volar rápido. No podemos evitar a todos para siempre. Fruncí el ceño mientras pensaba, sí, buen punto. ¿Qué es un poco de rudeza en comparación con mayores posibilidades de supervivencia? Exactamente, dijo John mientras doblaba el mapa y me ponía la mochila encima, antes de reducir el tamaño de la cama a la normalidad. ¿Están listos, chicos? Silencio. Me giré y los vi ya saliendo por la puerta. Supongo que es un sí, le seguí.
Encontramos a Clegane bebiendo jarras enteras de un trago. Me pregunté si podría vencer a Tyrion Lannister en un concurso de bebida. ¿Vienes? Le di una palmadita en la espalda antes de salir, ignorando sus balbuceos. Encontré a Gerion en los establos, empujando a otro de los caballos. Me di cuenta de que era una yegua blanca. Está bien, chico enamorado, interrumpí su diversión y él me recompensó con un empujón molesto. Nada de eso, dije tranquilamente, mirándolo directamente a los ojos. Gerion cedió. Buen chico, vamos, tenemos que irnos. Un guiño. Encontré a Clegane ya con el resto del grupo y todos nos dirigimos lentamente hacia las afueras del norte del pueblo. Estaba lleno de gente que se dedicaba a sus quehaceres diarios, así que no iba a atiborrar un carruaje justo delante de ellos, tenía que salir del pueblo. Finalmente, cuando ya no había moros en la costa, saqué el carruaje encogido de uno de mis bolsillos antes de restaurarlo a su tamaño original y engancharlo a Gerion. El resto no perdió tiempo y subió al carruaje mientras yo trabajaba. Está bien, dije antes de tomar mi asiento y hacerle una señal a Gerion para que se moviera. Gerion empezó a correr y nos sacudimos un poco, pero, aparte de eso, el viaje en sí fue más tranquilo, incluso cuando el viento nos azotaba y nuestro entorno pasaba volando. En realidad, tal vez podría. Agité mi varita y golpeé la pared lateral de la caja. Los fuertes vientos desaparecieron. Bien, sonreí y guardé mi varita en el bolsillo. El encantamiento de cabeza de burbuja es lo mejor del universo. De todos modos, me volví hacia el resto. Algunos de ustedes quizá no lo sepan, y por algunos de ustedes me refiero a Clegane, pero hemos decidido no dormir en posadas para ahorrar tiempo y evitar que nos detecten. Entonces, ¿por qué nos quedamos en el Aibin? Preguntó Clegane inmediatamente. Sinceramente, todos estábamos exhaustos y mentalmente agotados. Habla por ti mismo, escuché murmurar a Clegane, pero seguí hablando. Así que una cama agradable y 4 paredes habrían sido una visión muy reconfortante para nosotros. Pero esa opción solo era viable porque Gerion es un caballo ridículamente rápido y todavía no se ha sabido nada sobre nuestra gran huida. Pero eso sucederá muy pronto, advertí. Si tenemos suerte, evadiremos todos sus rastreadores gracias a la gran velocidad de Gerion. Si no, puede que tengamos que luchar. En cualquier caso, no podemos quedarnos en ninguna posada, de lo contrario corremos el riesgo de que nos detecten. Sandor gruñó irritado, pero asintió con la cabeza en señal de aceptación. No hay muchas opciones. Exactamente, dije. El viaje a Invernalia probablemente durará alrededor de una semana, suponiendo que no nos desviemos del camino. Una semana, se burló Clegane. Imposible, tardaría, se detuvo y sacudió la cabeza. Cierto, magia. Le dirigí una sonrisa divertida al hombre de la horrible cicatriz, pero solo le respondí con un gesto de confirmación. Descansaremos unas cuantas veces al día para comer y responder al llamado de la naturaleza. ¿Qué es eso? Interrumpió Arya con el ceño fruncido y confuso. ¿Vas a hablar con los árboles? Se refiere a mear. Enderfoot, respondió Jon con naturalidad, poniendo los ojos en blanco. Oh, dijo Arya. Está bien. Le di una sonrisa a la joven antes de continuar. Volvamos a lo que estaba diciendo. Pararemos a comer y dormir antes de reanudar la marcha. Por suerte, Gerion puede cabalgar durante 10 horas seguidas a esta velocidad actual sin cansarse, así que voy a aprovecharlo al máximo. Eso es todo. Asentí, desenfocando la mirada para comprobar si había algo que no había dicho, antes de volver a centrarme en el resto. ¿Alguna pregunta? Nadie dijo una palabra. Bien. El viaje transcurrió sin mayores incidentes. Los días eran aburridos y monótonos. Lo único que hacíamos era sentarnos en los bancos, jugar a las cartas, conjuradas por un servidor, y hablar de cualquier cosa. Durante nuestros descansos, le enseñé a Arya a jugar a la rayuela, así como otros juegos como saltar la cuerda, y me sorprendí cuando Sansa se unió. Jon nos observaba mientras alimentaba al lindo y encogido fantasma con un poco de carne de conejo a la que le había colocado hechizos de preservación y que había engordado. Si me concentraba lo suficiente, casi podía fingir que esto era simplemente un divertido viaje de campamento, ya saben, si ignoraba la muerte y la destrucción que ocurrían a mi alrededor, ya fuera por mi mano o por la de mis enemigos, y el hecho de que estos enemigos querían vernos a todos muertos, por la amenaza que representábamos para su base de poder. Sin embargo, lo más sorprendente es que nunca nos tendieron una emboscada. Probablemente había sobreestimado la respuesta que tendríamos a nuestra huida, pero de nuevo,
Después de casi morir envenenado y luchar contra asesinos sobrenaturales, ¿podría alguien culpar mi extrema precaución? Los pantanos y ciénagas del Neck eran bastante desagradables, pero no eran un problema, ya que tenía magia. Cualquier obstáculo se resolvió rápidamente, ya fuera el mal estado del camino. Afortunadamente, el carruaje nunca se quedó atascado en el pantano, gracias a la fuerza mejorada de Gerión. Aún así, con unos cuantos movimientos de mi varita el problema se habría solucionado. Una vez que cruzamos el foso Kalin sin ser detectados, un encantamiento desilusionador de área grande, seguido de encantamientos de invocación y destierro para abrir puertas y mover a otras personas y obstáculos a un lado, todos respiramos aliviados, excepto Clegane. Ese tipo era muy tranquilo, para ser un supuesto perro de ataque diabólico, casi violador. Tal vez todos los rumores no eran lo que se decía. Seguro, lo más probable es que hubiera matado, pero en este mundo, dudaba que uno pudiera llegar a alguna parte en la vida sin matar a cientos de hijos de puta. Aquí todos mataban a todos. Era la forma de vida y de muerte. Nos tomó otros 2 días llegar a Invernalia, y los niños Stark estaban cada vez más emocionados a medida que se adentraban más y más en su tierra natal, disfrutando de las temperaturas frías familiares y la suave nieve que cubría las tierras. Finalmente, apareció Invernalia cuando cruzamos una colina que me resultó familiar, la misma colina en la que había visto el castillo por primera vez. Estaba justo donde había empezado. ¡Qué extraño!, dijo Erebes, como lo llaman los humanos modernos. Hemos dado un giro completo. De acuerdo, pensé en la espada sensible mientras posaba mis ojos en la vista acogedora. Parecía tan impresionante como la primera vez que lo vi, y se volvió aún más majestuoso gracias a mis aventuras en Desembarco del Rey, con el hedor omnipresente de desechos humanos y animales, así como la corrupción en todos los niveles y muchas otras cosas. Incluso con el desgaste, la vista era acogedora. Invernalia se mantuvo firme. Era sólida y poderosa, como la familia a la que pertenecía esta tierra. Estamos en casa. Sansa sonaba como si no pudiera creerlo. Sí, dijo Jon, sonriendo al ver que se acercaban a casa. ¿Lo ves, Underfoot? Lo hemos logrado. Lo logramos, repitió Jon y gruñó mientras la chica en cuestión lo abrazaba con fuerza, antes de ponerse de pie y mirar esperanzada hacia su casa. Explique el motivo de su visita a las damas Stark. El guardia de la puerta se sobresaltó con severidad, pero farfulló cuando Sansa y Arya se bajaron las capuchas. Blackscale y Snow, ¿qué están haciendo aquí? Linden, saludó Jon. No hay tiempo que perder, debemos hablar con Lady Catelyn y Rab, pero, claro, comenzó, pero obedeció inmediatamente después de un movimiento subrepticio de mi varita. Se hizo a un lado y el carruaje pasó junto a él, hacia la fortaleza de Invernalia. Pasamos por los altos muros y nos abrimos paso, los residentes nos reconocieron rápidamente. Detuvimos el carruaje en el patio y comenzamos a desembarcar. ¿Está bien? Vamos a buscar qué están haciendo aquí. Escuché a una vieja voz familiar y ronca que decía en estado de shock. Parecía desconcertado, aunque por nuestro aspecto desaliñado, nuestro comportamiento abatido y la inconfundible espada en la espalda de Jon, así como por la presencia del perro, probablemente estaba atando cabos. Aunque sea lentamente, todos intercambiamos una mirada antes de que yo diera un paso adelante. Sir Radrick, lo saludé. Harry, respondió el saludo. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Dónde está Lord Stark? Necesitamos ver a Rab o a Lady Stark. Fui directo al grano. Han sucedido cosas terribles en Desembarco del Rey. Pasaron unos momentos hasta que se dio cuenta. Muy bien, dijo, y su rostro adoptó una expresión solemne mientras guiaba el camino. Rab ha pasado la mayor parte de sus días cumpliendo con sus deberes de nobleza en el gran salón, así que ahí es donde debería estar. Lady Catelyn lo ha estado ayudando en estos asuntos, por supuesto. Gruñí en señal de reconocimiento cuando abrimos las puertas del gran comedor y vi a Rab, sentado en la mesa principal, con el rostro arrugado por la concentración mientras leía documentos de distintos tipos, tratando de darle sentido a todo. El maestre Luwin se encontraba cerca, observando pacientemente a su señor cumplir con sus deberes, mientras Lady Catelyn revisaba sus propios papeles. Cerca de allí, el pequeño Rickon se divertía con Saggy-Dog y Grey Wind, las dos grandes bestias que trabajaban juntas para mantener al pequeño distraído. Bran y Summer no estaban a la vista. «Rab, madre», gritaron Sansa y Arya en diferentes intervalos, llamando la atención de todos y corriendo hacia ellos como si sus vidas dependieran de ello.
Lady Catelyn superó su sorpresa y estaba a punto de morderles la cabeza por haberse escapado de desembarco del rey sin el conocimiento de nadie hasta que las dos chicas la abrazaron, enterraron sus caras en ella y comenzaron a sollozar. ¿Qué? Lady Catelyn parecía no saber qué decir, hasta que sus instintos maternales entraron en acción y comenzó a hacer todo lo posible por calmar a sus dos niñas, susurrándoles suavemente. Rab se acercó a las dos niñas, sin estar seguro de lo que debía hacer en esa situación, antes de ser arrastrado hacia el abrazo familiar improvisado que sus hermanas habían iniciado. Con un chillido, el pequeño Riken se unió a ellos, corriendo hacia ellos con una risa encantada. Jon observaba estoicamente. Yo también. Después de un rato, Rab logró separarse del resto y se dirigió hacia nosotros. ¿Qué pasa?, preguntó de inmediato. ¿Por qué estás aquí? Miró a Jon, o mejor dicho, a la espada que tenía a la espalda. ¿Por qué tienes a Ace? ¿Dónde está papá? Rab. Jon ni siquiera estaba seguro de por dónde empezar. Está muerto. Lord Ned le dio hielo a Jon, dije simplemente. Todos estamos muertos. Somos los únicos que sobrevivimos y llegamos hasta aquí. ¿Qué? Capítulo 22, Muerte y vida. ¿Qué? La exclamación de sorpresa de Rab resonó en el gran comedor. Nadie habló durante unos momentos mientras Jon y yo intercambiamos una mirada, debatiendo quién de nosotros contaría la historia. Eso es imposible, argumentó Rab al instante. No hemos recibido ninguna noticia de desembarco del rey, y no es posible que hayas llegado aquí antes que los cuervos. Es interesante notar que quienquiera que estuviera conspirando estaba reteniendo a los cuervos o los había enviado demasiado tarde. No importa. Nos ha llevado una semana llegar hasta aquí, dije con sencillez, haciendo un gesto hacia Jon. Dame la caja. Jon asintió y sacó la caja con forma de ataúd, ignorando las constantes exclamaciones de Rab sobre lo imposible. Para ser justos, él no sabía de lo que yo era capaz, así que era perdonable. Lo tomé y lo coloqué en el suelo. Jon y yo retrocedimos antes de que cancelara el encantamiento encogedor que lo afectaba. El ataúd creció rápidamente hasta alcanzar su tamaño original, aunque lo mantuve cerrado. ¿Tú, qué? Balbuceó Rab al ver mi magia. ¿Cómo hiciste eso? Reprimí una mueca de dolor al recordar que Rab nunca había visto mi magia en acción, o incluso sabía de su existencia. ¿Cómo crees que Bran se curó milagrosamente? Repliqué. ¿Él? ¿Eras tú? Preguntó Rab. ¿Tú, Rab? Escucha, lo interrumpí con una mirada fulminante. Tu padre está en este ataúd. Lo asesinaron. Catelyn se acercó rápidamente, con sus dos hijas todavía aferradas a ella, mientras Rab seguía abriendo y cerrando la boca, antes de dominarse y asentir con firmeza, volviéndose hacia el maestre Luwin. Saquen a Riken de aquí, ordenó mientras se acercaba también al ataúd. Es demasiado joven para ver esto. Por supuesto, Lord Rab, dijo el maestre Luwin y condujo al abatido muchacho afuera. Probablemente quería más abrazos grupales, sin siquiera darse cuenta de que crecería sin conocer a su padre. Oímos el leve sonido de una puerta abriéndose y cerrándose. Muéstrame. Rab no perdió el tiempo. Miré a Arya con vacilación y luego a él, antes de asentir y abrir la tapa del ataúd, dejando al descubierto al difunto Lord Ned. El hechizo de conservación había funcionado perfectamente, manteniendo su cuerpo lo más fresco posible. Sentí que se me encogía el pecho al ver su rostro, que todavía sonreía suavemente, cubierto de sangre. Sus heridas eran tan visibles como el día, su ropa estaba completamente empapada de sangre. Como era de esperar, todos reaccionaron de manera similar, jadeando de asombro y horror al ver a su amado padre diagonal marido. Sus rostros reflejaban dolor cuando algunos se dieron cuenta de lo que había pasado y otros reconocieron la cruda y fría verdad. Mi propio dolor surgió como respuesta. Cerré los ojos y respiré profundamente, y les conté lo que había pasado, todo, menos la herencia de Jon, algo que él y yo habíamos acordado mantener en secreto, por el momento, posiblemente para siempre. Jon no quería vivir el resto de sus días, continuamente acosado por aquellos que querían ponerlo en el trono de hierro o usarlo para fomentar la disidencia en las filas. Tuve que parar un par de veces para tragarme el nudo en la garganta y contener las lágrimas antes de terminar. Fueron los Lannister y esa escoria de Baelish estaba involucrada. No sé si había otros involucrados, dije con una rabia apenas contenida. Todo lo que pude hacer fue agarrar a Sansa y reunirme con Jon, quien había ayudado a Arya a escapar. Baelish, dijo Catelyn con voz entrecortada y sacudiendo la cabeza. ¿Por qué? Sabiamente me mantuve al margen. Había oído rumores de que él se jactaba de haberse acostado con Catelyn y su hermana Lyse, así que probablemente era de algún valor para ella.
que la traicionara y matara a su marido. Bueno, en ese momento, escuché que las grandes puertas del gran comedor se abrían, revelando a Bran entrando corriendo, con Tien Grayo y pisándole los talones, tratando de detenerlo. No, Bran, gritó Tien mientras intentaba seguirle el ritmo. El maestre Luwin dijo que no. Los dos se quedaron paralizados al ver al muerto Eddard. No, dijo Bran, mirando a su padre muerto en estado de shock, antes de correr hacia él. No, Bran, no. Brav le agarró el brazo y lo retuvo. Suéltame. Bran forcejeó y casi parecía que iba a escapar, sin duda gracias a la mayor fuerza que mi inyección de energía le había dado cuando lo curé, pero Rab lo detuvo con éxito. No, Bran, dijo Rab. Se ha ido, se ha ido. No. Bran me miró. Harry, tú puedes hacerlo. Cerré los ojos y negué con la cabeza lentamente. Tú puedes, insistió Bran. Tú me curaste. ¿Por qué no puedes curarlo a él? No dije nada. ¿Por qué? Bran se giró y enterró su rostro en el pecho de su hermano y comenzó a sollozar. Me di la vuelta y me fui, ignorando los gritos que se oían detrás de mí. No podía quedarme allí más tiempo. Abrí la gran puerta, sintiendo que los vientos fríos me envolvían y les di la bienvenida. Respiré profundamente y disfruté del frío durante unos momentos mientras me apoyaba contra la pared. Aproximadamente un minuto después, la puerta se abrió una vez más, revelando a Clegane. Clegane, dije, tragándome otro nudo en la garganta. ¿Quieren que vuelva adentro? No, dijo, sacudiendo la cabeza desfigurada. No creo que a los Stark les agradezca que un extraño los observe llorar la muerte de Lord Eddard. La puerta se abrió de nuevo y apareció Tien, que seguía caminando con los ojos vacíos. No lo detuve. Por supuesto que asentí. Que lloren. Después de todo, él era su familia inmediata. Tampoco podía soportar la vista ni los sonidos, dijo Clegane con indiferencia. El mundo ya es un lugar bastante malo. Preferiría evitar todo eso. Quería reprenderlo, regañarlo, pero probablemente él había sufrido más que cualquier otra persona que yo conociera. Toda su vida estuvo definida por su rostro desfigurado y su fuerza como luchador. Probablemente no había recibido más que miradas de disgusto durante la mayor parte de su vida. Conocía el dolor y se había vuelto más fuerte, tanto física como mentalmente, de modo que nadie podía volver a menospreciarlo. Así que lo dejé ir. Entonces, ¿qué pasa ahora? Le pregunté. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, respondió. Probablemente lucharemos por los Stark en la próxima guerra. Sí, la guerra que viene. La puerta se abrió una vez más, revelando a un Rab cansado y con lágrimas en los ojos. Harry, dijo y se tragó la tristeza por un momento, intentando mantener la voz serena. Gracias por traer de vuelta a mi padre y a todos mis hermanos y hermanas. Era lo mínimo que podía hacer. Todos ustedes han sido buenos conmigo. Lamento no haber podido llegar a tiempo para salvar a Lord Ned. Rab no dijo nada durante un rato, probablemente porque no tenía idea de cómo responder en ese tipo de situación. ¿Qué harás ahora? Pregunté y observé cómo su rostro se transformaba en el rostro duro de su padre. Llamaré los estandartes y haré que los Lannister respondan por sus crímenes, dijo Rab con furia fría, la furia de cientos de Stark antes que él. Asentí. Entonces estamos contigo, hice un gesto hacia mí y hacia Clegane, antes de ofrecerle mi mano. Lo tomó sin dudarlo. Gracias, y tú también, Clegane, dijo Rab con los ojos brillantes antes de volver la vista al gran comedor. Eres bienvenido a tus aposentos aquí, en Invernalia. Tú y Clegane. Lo aprecio, respondió Clegane simplemente. Tengo que volver adentro ahora, dijo Rab torpemente, soltando mi mano. Respondí con un gesto solemne, adelante. Hay mucho por hacer. Rab le restó importancia y regresó adentro, dejándonos solos una vez más. Vamos. Clegane, suspiré y abrí el camino. Tengo que llevar a Gerion a los establos y luego te mostraré mi habitación. Me parece bien, dijo. Regresamos al patio, donde un sirviente todavía estaba esperando, intentando hacer todo lo posible por mantener a Gerion en su lugar, pero sin éxito. Se oían ladridos de emoción desde el lomo del caballo. Ghost estaba haciendo un acto de equilibrio sobre el lomo de Gerion. Me aclaré la garganta y observé mientras el sirviente tartamudeaba unas disculpas antes de despedirlo con un gesto. No te preocupes, puedes ir a hacer lo que estabas haciendo antes, dije. Lo llevaré a los establos. El sirviente no pudo salir de allí lo suficientemente rápido, estaba demasiado avergonzado para responder. Suspiré y agarré al lobo guargo encogido, lo dejé en el suelo mientras reprendía a Gerion después de llevarlo a los establos. No puedo dejarte solo ni 3 segundos, ¿verdad? Gerion resopló y me empujó ligeramente. Ignoré el empujón amistoso,
En lugar de eso saqué mi varita y cancelé el encantamiento encogedor, observando al lobo huargo albino volver a crecer rápidamente a su tamaño original. Listo, dije, dándole una palmadita a Ghost en la cabeza. Vuelve a la normalidad. El fantasma acaba de ladrar. Vamos, fantasma, dije. Estoy segura de que tus hermanos y hermanas están emocionados de verte. Además, yo necesitará tu consuelo ahora mismo. Ghost respondió corriendo hacia el gran comedor, apartando a Clegane de un empujón. El hombre en cuestión se tambaleó y gruñó, pero se mantuvo firme, maldiciendo en voz baja. Algo sobre castrar perros o algo así. Volví mi atención a Gerión y me pregunté distraídamente dónde estaba Hader mientras le daba a Gerión un puñado de zanahorias. Listo, dije, dándole una palmadita en la cabeza al poderoso semental. Eso debería bastarte por un tiempo, amigo. Gerión me dio un codazo de cariño antes de sumergirse en su comida. ¿Listo?, preguntó la voz ronca de Sandor. Sí, respondí, pensando en lingüística durante unos momentos antes de sacudir la mano. Vamos, te mostraré dónde dormirás. El viaje a mi habitación había sido rápido y corto. Mi cuerpo estaba en piloto automático, abrí paso fácilmente hacia el cuartel de los guardias y pasé por lo que sabía que eran las habitaciones del grupo, hasta que llegué a la mía. Aquí está, dije innecesariamente después de entrar. No era nada especial, tenía 3 camas, una de las cuales usaba yo mientras las otras simplemente ocupaban espacio, una silla y una mesa en la esquina. Bien, dijo Clegane, colocando la bolsa que había estado cargando sobre una cama y marchándose de inmediato. Voy a la cocina a ver si tienen pollo. Claro, dije tranquilamente y lo observé mientras se marchaba, antes de dejar mi mochila en la cama que había estado usando mientras estuve en esa habitación. Suspiré y recosté la cabeza. Mi corazón estaba apesadumbrado por el dolor y la ira justificada. Mi mente estaba llena de infinitas posibilidades sobre cómo llevar a cabo mi venganza contra Cece, Baelish y quienquiera que estuviera detrás de esto. ¿Quién más podría haber estado involucrado? Había aprendido mucho durante mi estancia en Desembarco del Rey. Todo el mundo parecía tener secretos sobre una cosa u otra. La información era más valiosa que el oro y se repartía con mucho cuidado, a veces para ganar el favor de ciertas facciones o para condenar a otras. Todos los días se oía una historia sobre algún cortesano de poca monta que había sido descubierto envuelto en un escándalo y lo había encubierto. ¿Cómo iba a saber yo quién estaba detrás de todo esto, aparte de esos dos? Paso a paso, me susurró Erebes mientras cerraba la puerta con un movimiento de mi varita y comencé a pensar en ideas. Tienes razón, dije lentamente, tenemos que reconstruir lo que pasó esa noche. Cerré los ojos con fuerza durante unos segundos. Ni siquiera quería pensar en esa noche, pero no tenía otra opción. Tenía que ser fuerte. Concéntrate, reprendió Erebes. La emboscada fue eficaz, dije. Si hubiera sido cualquier otra persona, la emboscada habría sido un éxito y el golpe habría salido sin problemas. Quizás el tonto te subestimó, razonó Erebes. Definitivamente lo hizo, reflexioné, mirando mi palma izquierda, donde la flecha la había perforado. Aunque recibir una flecha llena de veneno en mi mano, además de recibir varios cortes de otros y ser golpeado hasta quedar inconsciente, lo cual es mejor que ser empalado, pero aún duele muchísimo, sería un desastre para cualquier persona normal. Él siempre pareció ser el tipo de persona que desdeñaba pelear, por lo que no es sorprendente que no entendiera realmente de qué eres capaz, agregó Erebes. Me limité a asentir en respuesta. Los mercenarios recibieron órdenes de Baelish, dije con lógica. Y Baelish recibió órdenes de Cece, pero ¿cómo consiguió que los hombres sin rostro lucharan por ella? Párrafo, ¿cómo se consigue que un asesino asesine a alguien? Párrafo, se burló Balteser. Párrafo, dinero. Los Lannister cagan en oro, ¿o no te has enterado? Párrafo, sí. A todo el mundo parecía gustarle decir eso en ese agujero de mierda de ciudad, dije, comprendiendo. Él fue capaz de ver a través de mi desilusionamiento, y eso fue preocupante. Aún así, al menos sé que puedo vencer a los hombres sin rostro si se presenta la situación. Párrafo, entonces, ¿quién más? Párrafo, susurró Balteser. Consideré las posibilidades. He oído rumores de que el gran maestre Paisel era partidario de los Lannister. Podría haberles estado dando información. Renny parecía más feliz siendo una mariposa social que conspirando contra su propio hermano. De todos modos, no tenía motivos para hacerlo. Me detuve por un momento. Tal vez el otro hermano, Stannis Baratheon, reflexioné. Nunca se presentó a ninguna de las reuniones, sino que se encerró en Rocadragón, manteniéndose fuera de la red.
La única razón por la que eso podría suceder es porque estaba ocultando algo importante o estaba a punto de hacer algo importante. Es impreciso, pero posible, opinó Erebes. Ya sabemos que Varys apoya la restauración de Targaryen, dije, recordando la noche en que casi me había atrapado. El eunuco parecía tener cierto potencial mágico si era capaz de detectar mi presencia mientras estaba desilusionado. O bien eso, o tenía muy buen sentido, no, mejor dicho, olvídate de eso. Tenía puesto el encantamiento silenciador. Definitivamente era mágico, pero probablemente no lo sabía. Lo que significa que o bien los ayudó o simplemente dejó que sucediera, sugirió Erebes. No tengo ninguna duda de que él haría algo así, asentí con la cabeza. Es un tipo despiadado, pero todos lo somos. Aún así, eso no lo excluye de ser un posible aliado en el futuro. Miré mi huevo, que estaba escondido en la mochila. ¿Restauración Targaryen? Esa chica de Neres todavía está en algún lugar del este, siendo follada por un señor de los caballos o lo que sea, y su hermano también. Quiero decir que él está con ella, no que él está siendo follado por un señor de los caballos. Sí, era comprensible la primera vez, respondió Erebes y tuve la sensación de que estaba poniendo los ojos en blanco. Párrafo, está sugiriendo que busquemos a los Targaryen restantes y negociemos algún tipo de alianza. Párrafo, preguntó Balteser. Negué con la cabeza. No, dije. Por lo que he oído sobre estos señores de los caballos, son una raza bárbara de saqueadores y saqueadores. Dudo que no sean de alguna utilidad, aunque tampoco es que quisiera relacionarme con ellos para empezar. Suspiré y me pasé la mano por el cabello. Supongo que tendremos que esperar y ver qué pasa, dije con cansancio. No tenemos suficiente información, pero al menos el norte puede defender sus fronteras fácilmente. Nadie puede cruzar el cuello y un ataque desde el mar es igualmente improbable. También te aconsejaría que mantuvieras al menos una parte de tu atención al norte del muro, advirtió Erebes. No te dejes llevar demasiado por la política de esta gente. Gemí, sintiendo que otro dolor de cabeza aumentaba. Cada vez hay más problemas. Casi me había olvidado de los otros y sus espectros, tan abrumado por los acontecimientos actuales y sus consecuencias. Bueno, mierda, dije abatido. Todo el viaje a desembarco del rey fue un fracaso. Todo el asunto era hacerme un nombre y reunir gente para que se uniera a mi grupo para poder luchar contra los otros. En cambio, todos los guardias Stark murieron, así como Lord Ned y el rey. ¿Y qué diablos sacamos de todo esto? Desembarco del rey, una ciudad llena de mentirosos y gilipollas que solo buscan su propio beneficio y que intentan mantenerse en el poder. Docenas de personas habían perdido la vida. ¿Y por qué? ¿Por influencia? Ya me di cuenta de que la sucesión se pondría en tela de juicio a la luz de las circunstancias sospechosas que rodeaban el asunto. Rab, sin duda, iniciaría su propia rebelión. Renly y Stannis Baratheon, posiblemente. Todo eso garantizaría el caos en los reinos. Serían un blanco fácil mientras los otros del norte se tomaban su tiempo para construir su propio ejército. Mi mano se movió sola hacia la mochila. Tal vez el viaje no fue una pérdida total, después de todo. Yo tenía este huevo de dragón. Esta noche me prometí a mí misma y moví mi varita sobre la mochila, ocultándola de la vista. Lo sacaré del cascarón esta noche. Terminé uniéndome a Clegane para cenar. Los residentes de Invernalia habían sido informados de lo que le había sucedido a Lord Stark, y la atmósfera parecía extremadamente apagada. Jon también se había unido a nosotros, informándome que Lord Ned sería enterrado dentro de un día, y que yo estaba invitado personalmente a presenciarlo, ya que había traído su cuerpo y todo lo demás. Parecía mucho mayor de lo que era, la luz de sus ojos había desaparecido mientras lloraba en silencio la muerte de su tío, así como la de todos nuestros amigos de la guardia. Así que asistí, arreglando mi ropa lo mejor que pude, aunque tampoco era necesario. Ninguno de ellos estaba excesivamente vestido. La ceremonia en sí fue sencilla y directa, muy propia del propio Ned. No hubo largos sermones ni discursos exagerados. El cuerpo de Lord Ned fue llevado a las criptas de Invernalia y todos lo seguimos y observamos mientras su cuerpo era colocado con cuidado en su lugar de descanso final junto a su hermano, hermana y padre fallecidos. Parecía tan regio como los antiguos reyes del invierno, vistiendo una nueva armadura de cuero y sosteniendo una gran espada de aspecto desgastado, aparentemente la espada que había usado antes de recibir hielo. Se dijeron algunas palabras, de Catelyn, de Rabi, curiosamente, de Jon.
Catelyn pronunció entre lágrimas unas palabras de despedida y luego tuvieron que sacarla con cuidado de la tumba de su marido. Bran parecía perdido mientras murmuraba sus propias palabras antes de que sus ojos adquirieran una mirada acerada. Sansa, Bran, Arya y Dickon se acurrucaron junto a su madre, todos tristes y todos tratando con todas sus fuerzas de no estallar en lágrimas al ver a su padre muerto. Jon había sacado la espada de su tío, Ise, y había jurado que no dejaría de vengarse de quienes le habían hecho eso. Catelyn no había mirado con mala cara, pero miró a Arab y lo pensó mejor. Probablemente había exigido la devolución del arma, ya que pertenecía a la casa Stark, y no a un bastardo. Algo debe haber sucedido para que ella, o más probablemente, Arab cambiara de opinión sobre el asunto. Tal vez había demostrado que la espada lo había elegido como su portador. Sí, esa parecía ser la teoría más plausible. No tendría ningún punto de apoyo sin ese simple acontecimiento. No importaba. La espada ahora era suya. El resto de los niños estaban demasiado angustiados para dar sus propias palabras, pero eso simplemente era una prueba del amor incondicional que sentían por su padre. Observé cómo el ataúd de piedra hacía un ruido chirriante cuando Rab lo cerró y selló. Pasó los dedos sobre el ataúd, mirándolo con profunda tristeza, y cerró el puño con tanta fuerza que el cuero crujió ruidosamente antes de alejarse. Jon y yo lo seguimos afuera, pero él nos detuvo. Quiero estar solo, dijo Rab con voz tensa. Al menos un rato, hablaremos más mañana. Jon estaba a punto de decir algo, pero lo detuve y le dejé espacio a Rab. Pensé que solo quería golpear algo hasta cansarse. Me di cuenta de que Jon quería hacer lo mismo, y así, lo arrastré a nuestro lugar de entrenamiento habitual fuera de Invernalia. ¿Qué estamos haciendo aquí?, resopló Jon, claramente agitado. No es el momento exacto para entrenar. Tienes razón, no lo es, convine. Pero no estamos aquí para entrenar, Jon. Necesitas liberar tu ira, y esta es la mejor manera de hacerlo, luchando hasta que no puedas luchar más. De lo contrario, conservarás tu ira y dejarás que los Lannister ganen. Ya han matado a Lord Ned. Los ojos de Jon brillaron de furia ante la mención de los Lannister y el asesinato de su padre a manos de ellos, antes de sacar su espada. Dibujé a Erebes como respuesta. Jon atacó con la gran espada como si tuviera el mismo peso que una ramita, blandiéndola con rapidez y furia. Yo esquivé cada intento, sabiendo que bloquear un golpe de una gran espada con un alfanje era muy imprudente, ya que no tenía en cuenta las capacidades de cada arma. Su fuego fue utilizado constantemente durante toda la batalla, ya que puso todo lo que tenía en esta pelea. Cada vez que disparaba sus llamas o infundía hielo en su fuego azul, lo contrarrestaba con la oscuridad innata de Erebes y el control sobre el frío. Contrarresté otra corriente fuerte de sus llamas con una corriente oscura, contrarrestando y resistiendo los efectos de sus movimientos lo mejor que pude. De todos modos, no estaba tratando de ganar. Si hubiera querido ganar, ya habría eliminado a Jon. No, simplemente estaba dejando que Jon gastara toda su energía para cansarlo y liberar toda su frustración acumulada, pero aún así mantenía la cabeza fría. Al menos eso fue hasta que lo agarré, le di un puñetazo en la cara y lo envié al suelo. Vamos, le grité mientras se levantaba lentamente, aturdido por el golpe. Puedes hacerlo mejor. Eso pareció romper algo en Jon, ya que sus golpes se volvieron más furiosos y letales, y su comportamiento se tornó casi salvaje en respuesta a la nueva ola de dolor físico con la que lo había recompensado. Pero, incluso con esta nueva ferocidad, todavía no podía hacerme mucho. Estuve a punto de morir algunas veces, en las que cometí errores al intentar esquivar o atacar, pero nunca me atraparon. En los minutos siguientes, Jon fue un paso más allá y sus golpes se estrellaron contra el suelo con tanta fuerza que Ise cortó y luego quemó la tierra que había debajo de nosotros. Paré sus golpes hacia abajo y sentí el calor y el desplazamiento del aire a medida que pasaba a mi lado. Su técnica se volvió más descuidada a medida que se hundía más en su ira, y comenzó a repetir los mismos movimientos. Después de esquivar 2 cortes y parar un tercero, esquivé un ataque descendente, me coloqué en su guardia y golpeé con el lado romo de Erebes en las manos de Jon. Jon siseó de dolor y Ise se le cayó de las manos, golpeando el suelo con un ruido sordo. Pero Jon no había terminado. Me di cuenta cuando golpeó su cabeza contra la mía con toda la fuerza de su fuerza mejorada, aturdiéndome y permitiéndole golpear su puño en mi mejilla, enviándome a caer al suelo. El impacto fue fuerte y doloroso, pero logré minimizar el daño causado rodando hasta la mitad de mi caída,
soltando a Erebes para no cortarme con mi propia espada. John simplemente me miró fijamente, jadeando por el cansancio mientras me levantaba, un poco dañado, pero por lo demás bien, mejor. Envainé a Erebes. La mirada salvaje de John se fue apagando poco a poco hasta recuperar su estoicismo anterior. Envainó a Ice. Sí, pasó junto a mí y miró a lo lejos. Gracias, Harry. Agarré su hombro y le di un apretón firme y tranquilizador, mirando fijamente a lo lejos con él. En ese momento el sol ya casi había desaparecido por completo. ¿Qué vas a hacer con el huevo que recibiste en la isla de las caras? Preguntó John de repente. Sonreí. En realidad estaba a punto de sacar ese tema a colación. Sí, preguntó. Asentí. Lo voy a incubar esta noche, dije antes de sacudir la cabeza. Será mejor que empecemos con los preparativos ahora. Preparativos, repitió John. Sí, tengo que preparar las condiciones necesarias para que funcione. Fuego, sangre y hielo, comencé a explicar, pero John me interrumpió. La vida, sí, dijo John, mirándome con expresión amenazadora. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? ¿Hay alguna opción? Repliqué. Ya sabes lo que nos espera en el norte-norte. John puso los ojos en blanco ante el nombre, pero seguía adelante. Están ahí fuera, ahora mismo, dije. Están formando su ejército de muertos. Se suponía que el viaje a desembarco del rey era para reunir aliados para combatir a las fuerzas de los otros que se acercaban al muro, pero estamos peor que cuando empezamos. Ahora, el norte va a estar ocupado rebelándose contra la corona. Lord Ned se ha ido, la mayor parte de su guardia se ha ido. La única incorporación a nuestras filas es Sandor Clegane, nada menos. El huevo es literalmente lo único bueno que ha salido de esto. Tengo que incubarlo. ¿Y si tu teoría de usar simplemente tu propio poder para hacer eclosionar el huevo es errónea? Preguntó John con insistencia. Entonces utilizaré un animal como sacrificio, dije con tranquilidad. Porque un hombre debería ser más especial que un ciervo. De hecho, ¿no poseería un ciervo mucha más vida y vigor que un hombre? John asintió con cuidado, sin encontrar realmente ningún defecto en tal lógica. ¿Y si eso falla? Insistió John. Entonces eso es lo que me estaba preguntando, si sacrificaría personas para hacer eclosionar el huevo. Entonces el huevo nunca eclosionará, dije inmediatamente, no por mi mano. Me miró durante un largo momento, antes de asentir con satisfacción. Ve, dijo, yo buscaré algo de leña para hacer fuego y volveré aquí, tú ve a buscar el huevo. Está bien, sonreí y regresamos a Invernalia, separándonos para completar nuestras tareas. Caminé por los terrenos de Invernalia, saludando con la cabeza a los sirvientes, guardias y trabajadores a medida que pasaba. Entré en el cuartel de los guardias e inmediatamente busqué mi habitación, entrando en ella con pasos silenciosos. No es que necesitara ser sigilosa. Clegane ni siquiera estaba aquí. Probablemente estés disfrutando de un poco de diversión a medianoche en el burdel. Erebes hizo un ruido metálico en su funda mientras agitaba mi varita hacia mi cama, haciendo que mi mochila desapareciera a la vista mientras el encantamiento desilusionador que la cubría se cancelaba. Probablemente tengas razón, dije distraídamente mientras tomaba el huevo y me dirigía de regreso al lugar de entrenamiento de John y yo. Encontré unos cuantos montones de leña, encerrados en un círculo de grandes rocas colocadas de forma que el fuego no se extendiera. Al oír pasos, me volví y vi a John cargando tantos troncos como podía sostener en sus brazos, arrojándolos sin contemplaciones al círculo y sacudiéndose el polvo. ¿Crees que es suficiente?, preguntó John, señalando la pila de leña. Me encogí de hombros e hice ademán de reorganizar la pila para poder colocar mi huevo de escamas azules en el centro, antes de sacarlo de la mochila. Sangre, dije, sosteniendo el huevo en mi mano derecha mientras extendía mi mano izquierda hacia John. ¿Podrías cortarme la palma? John me miró fijamente durante unos segundos, inseguro, antes de asentir y sacar un pequeño cuchillo de caza. Se acercó a mí y sostuvo la hoja sobre mi palma. ¿Listo? Asentí. Hazlo. Su movimiento fue rápido. Sentí la frialdad del cuchillo antes de que estallaran las punzadas de dolor. Mi palma se humedeció con mi sangre vital, pintándola de carmesí. Unté la sangre sobre el huevo, el azul metálico reemplazado por un rojo vibrante. Sentí un pulso de poder desde dentro del huevo mientras lo colocaba en el centro de la pila de madera, antes de sacar mi varita y entonar un encantamiento. Incendio. La madera seca se incendió de inmediato y se propagó rápidamente al resto a medida que el aire gélido se calentaba considerablemente alrededor de John y de mí. Temblé ligeramente por el cambio repentino de temperatura, aunque era bastante agradable. Mientras el fuego se propagaba,
Me tomé el tiempo de untar un poco de esencia de Murtlap sobre el gran corte que tenía en la palma de la mano. El corte se curó al instante y no dejó nada, ni siquiera una cicatriz. Observé cómo el fuego crepitante se condensaba alrededor del huevo, se extendía por él y, de algún modo, le daba energía. El pulso que emanaba del huevo era ahora más fuerte. Funcionaba. El huevo de dragón recibió fuego y sangre con éxito, pero ahora necesitaba vida para completar su nacimiento. Crucé los dedos, esperando tener razón y no tener que sacrificar a una persona real antes de liberar el control sobre mi magia. Se dispersó por todo lo que le rodeaba, conectando con todo lo que podía influenciar, hasta que tocó el huevo en medio de las llamas. En mi mente podía ver al pequeño dragón dentro del huevo. Estaba extrayendo mi poder y lo usaba para construir su cuerpo, su esqueleto, sus órganos y sus escamas. El resto de mi energía, que había estado fluyendo hacia afuera en todas direcciones, de repente se concentró en el huevo, saturándolo con mi poder, mi fuerza vital. Era como si un peso se hubiera asentado sobre mí, un peso que seguía creciendo y creciendo. Al principio, no me dolía, era similar a la sensación de que alguien te pone la mano en el hombro, pero empeoró con el tiempo y sentí que me aplastaban por todos lados sin un final a la vista. En ese momento, mi percepción del mundo exterior se había desvanecido por completo y mi atención se centró únicamente en el huevo y en mi propia lucha por vivir. La agonía persistió durante lo que me pareció una eternidad, antes de disiparse por completo. Me desplomé de cansancio y agotamiento mientras el mundo volvía a estar en orden. El fuego se había apagado, aunque el huevo ahora brillaba con un azul intenso, el mismo color que mi propio poder y el de John. Pasó un largo momento y luego, grieta. Una fisura apareció en la superficie del huevo. Está saliendo del cascarón. Escuché a John decir emocionado mientras veía cómo el huevo se agrietaba bajo el ataque implacable del ocupante que lo habitaba. El huevo se tambaleó unos momentos más, antes de que una garra atravesara la cáscara y abriera un gran agujero que el pequeño que estaba dentro comenzó a expandir con furiosos golpes y embestidas. Me acerqué al huevo cuando el bebé dragón finalmente hizo un agujero lo suficientemente grande para poder salir. Se parecía exactamente a las representaciones de los libros que retrataban a su raza, criaturas reptiles escamosas con 2 piernas, 2 alas y una cola, aunque se veía infinitamente más hermoso que los de los libros. Era del tamaño de un gato pequeño y, párrafo es una ella, párrafo interrumpió Balteser ligeramente. ¿Cómo puedes saberlo? Pensé incrédulo. Párrafo el olor, párrafo explicó Balteser. Sonreí y observé a la dama dragón intentar moverse a través de sus alrededores, usando sus alas correosas como patas de lenteres, antes de finalmente alcanzarme y mirarme a los ojos con curiosidad, mostrando ya más inteligencia que la mayoría de los animales y ni siquiera tenía un minuto de vida. Ambos nos escrutamos, notando que el bebé dragón ya tenía un conjunto afilado de dientes y garras, antes de trinar hacia mí, recordándome a Fox por un momento, y trepar por mi cuerpo. Se detuvo en mi brazo derecho, olfateando y tocando las escamas negras endurecidas antes de perder el interés y llegar hasta mi hombro, mostrándome una vista de su espalda, con crestes espinosas con puntas rojas que la cubrían. Es hermoso, susurró John con asombro. ¿Cómo lo vas a llamar? Es una ella, corregí. ¿Cómo lo sabes? Preguntó John con curiosidad, pero hizo una O con su boca cuando toqué mi brazo derecho escamado en respuesta. El dragón trinó de nuevo mientras apoyaba cariñosamente su cabeza contra la mía. ¿Cómo la vas a llamar? Preguntó John con curiosidad. Acaricié la parte superior de su cabeza, la pequeña se inclinó hacia mi toque relajante. Sonreí con afecto y supe exactamente cómo llamarla. Gestie, decidí. La llamaré Gestie. Hasta aquí el capítulo, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y comenten para que la comunidad siga creciendo. En unas cuantas horas haré un comunicado sobre noticias del canal. Bye bye.